Hola, ¿cómo están todos? Esperamos que muy bien, nosotros Muy bien, muy bien, muy muy bien. contentos, ya con nuestro cafecito listo para iniciar el tema que nos tiene aquí el día de hoy. Fíjense que, bueno, nosotros tenemos la dicha de tener niños cercanos. Ujú. Por una parte está Ethan, el nieto de la casa. Ethan, pues es un niño muy lindo y es un niño curiosamente muy, muy profundo, así, abueleo. No es un niño normal, crean. Entonces, bueno, pues resulta que él nos acerca al mundo de las películas de niños, de las Infantiles. películas infantiles. Y por otro lado, tenemos una sobrina nieta que amamos porque, bueno, pues su mami es muy cercana, muy, muy cercana a nosotros. Es, pues, mi sobrina. Y ella pues estuvo allí cerca de nosotros desde un día, el día uno de estar como un chicharito. Y entonces pues bueno, ya se llama Mila ha crecido y tiene actualmente 3 años y cuando tenemos la fortuna de que venga a visitarnos, pues ya sabemos que tenemos que recetarnos 50 veces la misma película, una tras otra, tras otra, tras otra. Y entonces resulta que Mila nos acercó a una película lindísima que se llama Luca. Que bueno, además, pues es una película En italiana Italia. que yo cuando la descubrí que estaba hecha en Italia, flipé, como dicen los españoles. Ay, me hace mucho daño ver videos en YouTube de España. Pero bueno, es una película Muy linda, de verdad, muy muy linda, bonita. hecha en un pueblecito que está como en un tipo acantilado en Ujú. Italia, Frente es al frente al mar. mar, y bueno, es una película además muy inclusiva, muy, muy, muy inclusiva. Sí, Tiene muy, muy, muy bonito tema, ¿verdad? sí. Bueno, pues la amamos, la película la hemos visto 50 veces. Y bueno, ya los convencí a los dos que vean conmigo la película de Luca en italiano, porque yo amo el idioma italiano. Es pues el primer idioma que yo dominé. Y bueno, pues yo encantadísima de ver Luca. El punto es que en Luca aparece un personaje que de verdad se nos hizo por demás interesante y es Bruno. Seguramente si ustedes ya vieron la película, que espero que sí, si no, véanla, no, no les vamos a spoilear nada, se los prometemos. Aparece, pues se trata de unos monstruos marinos y hay uno de ellos que recién sale y se hace humano. Y entonces tiene un amiguito que es otro monstruo marino. Y entonces cuando él tiene que enfrentar algo y le da mucho miedo y entonces el otro le explica, es que tenemos allí en la mente a Bruno y Bruno te dice que no puedes, Ujú. No lo no hagas. lo No te hagas arriesgues. porque tienes miedo. Y entonces Bruno se alimenta del miedo y se empodera. Y entonces su amigo le dice, tienes que decirle, silencio, Bruno. Y es un tema por demás importante, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Igual que tú me fascinó la película. Yo al principio como que no quería verla y al principio me pareció así como sin chiste, pero poco a poco me fui metiendo y cuando aparece este personaje, bueno, me pudo encantar eso de silencio, Bruno, silencio, Bruno. Bueno, muy bien, pues vamos a por ello. Ok, entonces, fíjate, resulta pues, Bruno, pues es este personaje que tenemos en la mente, que de pronto cuando tenemos que enfrentar algo importante, algo emocionante,
algo que nosotros en el fondo de nuestro ser decimos, sí, sí puedo, Y lo quiero. y lo quiero, y aparece Bruno. Y nos dice, No, no, no puedes. no puedes, te da miedo, no lo hagas. Eres incapaz. Eres incapaz. Y entonces, fíjense, cuando estábamos diciendo, oye, ¿qué tal que hablamos del tal Bruno? Que bueno, se ha hecho parte del lenguaje en la casa. Decíamos entre los dos, a ver, ¿cómo definimos a Bruno? Y decíamos, lo definimos como alguien descalificador, Ujú. ¿verdad? Sí, totalmente descalificador. Es el que te dice que no sabes, que no puedes, que no sirves, que eres incapaz, que no tienes el talento. O sea, te descalifica totalmente. Claro, y entonces, ¿cómo es tan importante para nosotros siempre que tenemos como esta iniciativa de emprender algo? Y por emprender algo me refiero pues a emprender lo que sea, desde, ¿sabes qué? Voy a tratar de hacer esta nueva receta de cocina, Ujú. ¿no? Voy a meterme al gimnasio porque quiero estar más tonificada. Voy, no sé, a estudiar un idioma nuevo. Hay montones de ejemplos. Uy, sí, sí, sí. Hasta salir a la calle simplemente. Exacto. Es que fíjate que este personaje que interiorizamos adquiere tanto poder, como tú lo dijiste, por el miedo y por el control. Uh-huh. O sea, queremos controlar la vida. Le tenemos miedo a la espontaneidad de la vida y queremos que las cosas salgan como queremos que salgan. Claro. Y entonces, fíjate qué interesante lo que dices, porque quiere decir que uno de los momentos en los que Bruno se aprovecha es cuando nosotros queremos siempre estar en control. Y entonces, si no estoy segura de que me va a salir, si no estoy segura de que lo voy a hacer bien, entonces no lo hago. Entonces, o sea, porque ya no lo controlo. Y al no controlarlo, al no ser un tema que yo domino, un tema en el que yo me siento en una zona de confort, entonces le doy la chance a Bruno de decir, mete freno de mano, ¿no? No, no te va a salir, no, no eres experta en eso. No te arriesgues. No te arriesgues porque no lo controlas. Entonces el punto aquí es que le pongamos especial atención a nuestra necedad de tener el control. No, platícanos más del control. Sí, y fíjate, creo que aquí lo importante es aprender a cómo soltarnos en la vida, cómo aprender a disfrutar en la vida. Y yo creo que aquí jugamos un papel muy importante los padres, los maestros, cuando confirmamos en la existencia a los demás. Cuando le decimos al alumno, sí, sí pudiste, sí te salió, sí puedes dar un pasito más. Fíjate que a mí me pasó una cosa muy curiosa con mi madre. Mi madre era muy exigente, muy, muy exigente. Y teníamos un paseo que se hacía cada cierto tiempo. En ese tiempo vivíamos en la Ciudad de México y nos íbamos a Acapulco. Y en Acapulco hicimos amistad con muchos niños. Yo soy un niño muy jugador, muy de hacer amigos y todo. Y bueno, rápido, en cuanto llegaba el capitalino, como me decían, pues se juntaban los niños. Y las mamás confiaban mucho en mi mamá. Entonces quiero decirte que al día siguiente, pues mi mamá agarraba a todos los chiquillos y nos íbamos al mar. Yo tenía 4 años, 5 años, cuando mucho. Y bueno, llegábamos al mar y mi mamá les decía, hágale caso a Miguelito. Mi mamá me decía Miguelito, hágale caso a Miguelito porque él sí sabe nadar. Yo creí que yo sabía nadar. Claro. Y terminé aprendiendo a nadar,
pero yo no sabía absolutamente nada. Entonces, fíjate, cómo esa confianza que mi madre me daba, a mí me permitía aprender algo, porque yo me podía arriesgar, yo podía decir, pues, ¿cómo no? Si ella dice que yo sé, claro que sé, Claro. pero si la voz que yo interiorizo es la de, tú no sirves, tú no Tú no sabes, puedes, tú en no ese momento, sabes. Sí. claro, en ese momento, ¿qué hago? Me detengo, me paralizo. Y entonces, claro, cuando yo no puedo controlar las cosas, no me arriesgo. Mejor me quedo atrás. Claro. Y entonces viene el punto importante de cómo callar a Bruno. ¿Cómo callar a Bruno? Sí, o sea, ¿Qué porque, pregunta? sí, porque Bruno pues solamente se alimenta de nosotros mismos, ¿sabes? Claro, O sea, claro. no es ningún maldito que esté inventando cosas. Bruno se especializa en encontrar esa voz interior maldita que nosotros tenemos, que somos nosotros mismos, y él simplemente toma su voz y te dice, no vas a poder, no lo vas a lograr, tú no eres bueno para hacer eso. Miles de ejemplos podemos poner. Pero entonces, ¿cómo le hacemos para controlar a Bruno? Muy buena tu pregunta. Fíjate que un día a terapia vino conmigo un señor y él venía muy enojado porque decía que su esposa no lo quería, que su esposa no le ponía atención, que su esposa no lo cuidaba, que su esposa no tenía atenciones con él. Y bueno, en aquel tiempo yo trabajaba la terapia de pareja de manera individual y y entonces cité a la esposa. Le dije, oiga, señora, ¿me puede contar cómo trata usted a su esposo? Vete de espaldas, Lupita. En ese momento me dice, no sabe usted con cuánto cariño le caliento sus tortillas, le sirvo la mesa, le tengo la sopa que le gusta. Y entonces yo dije, ah, caray, aquí, ¿quién dice la verdad? ¿Quién dice la verdad? Con el tiempo he ido descubriendo otras estrategias de trabajo en pareja, lo que es de pareja. Pero una de ellas fue esta, que tenemos dos oídos. Y en uno aprendemos a escuchar a Bruno. Y nuestra tarea es aprender a escuchar a los que nos aman. Claro. Y nos da mayor fuerza sabernos amados que sabernos fuertes. Entonces, si yo aprendo a oír el otro lado, seguramente todos tenemos una persona o varias que nos han dicho, tú puedes, tú eres capaz, qué bien lo hiciste, qué bien te salió aquello. Pero como ya nos acostumbramos a escuchar la voz de Bruno, pues le hacemos caso a Bruno primero que a nadie. Exacto. Si aprendemos a escuchar la otra y a arriesgarnos en la vida, creo que puede cambiar las cosas. Sí. ¿Cómo ves? Ay, sí, fíjate que, ay, pues perdóname, pero no puedo evitar platicarles. Cuando yo me fui a mi primer viaje de mochila, yo ya tenía 30 años y un hijo de 2 años. Y entonces yo me andaba rajando. O sea, digo, te lo estoy contando, pero ya sé que te acuerdas. Claro que me acuerdo. Y era, tu primer viaje fue mi regalo de 30 años. Yo le dije a Miguel, necesito que me des un regalo tan, pero tan, pero tan padrísimo, emocionante, que yo no me acuerde que cumplo 30 años. Bueno, en un mes cumplo 50 años, ¿eh? Así es de que, por favor, me Cristo Jesús. Porque mis 30 años nomás te recuerdo que me regalaste un viaje a Europa, yo solita, mes y una semana, sí, todo cierto, pagado. todo pagado. Solamente aprovecho para que quede récord del tema. En un mes cumplo 50. Entonces, fíjense, yo pues estaba muy emocionada, ¿no? Y fui, llevé a mi hijo con mi hermana, que fue quien muy amablemente me lo cuidó. Pese a, pues, un poquito como ellos vieron cómo se va y deja el hijo y demás, pero bueno, total. Llegó un momento en que dije, no voy, no tenía yo un mediocre inglés solamente,
no conozco nada de allá, no, o sea, no voy. Y entonces yo me acuerdo que tú me dijiste, mira, yo te voy a agarrar, yo te voy a poner en el aeropuerto, te voy a acomodar tu mochila y tú te vas a ir. Y vas a sobrevivir. Y vas a regresar otra persona. Tú vete a deschongar, son tus 30 años, disfrútalos. Y ante eso, ¿qué haces? O sea, cuando la voz del que te ama es tan fuerte, que, o sea, ya no hubo posibilidad de echarte para de escuchar a Bruno, ¿sabes? O sea, y yo ya incluso decía, no, pues aunque lo escuche. Aunque me hable. Aunque me grite. O sea, me va a aventar al avión y yo a ver qué hago ahí. Y bueno, pues cambió mi vida, efectivamente. Cambió totalmente. O sea, no encuentro ni siquiera la palabra para decir qué tanto a mí me empoderó como mujer y como persona el haber vivido ese viaje de mochila con pocos recursos, porque tampoco era tantísimo el dinero que yo traía, sin dominar bien un idioma que además allá mucha gente odia. Entonces, fue complicado, pero yo regresé, no sé, o sea, regresé como con unos tacones de este tamaño, o sea, en una cosa impresionante, pero bueno. Espérate, algo muy importante. Ajá. Regresaste creadora de viajes. Uh-huh. Algo que creo a ti nunca se te hubiera ocurrido. Hoy tú les organizas los viajes a tus sobrinos, a tus hermanos, a tus alumnos, a tus maestros, claro, a mis amigos. Nosotros, a nuestros amigos. Y entonces aquí viene lo interesante, que cuando tú logras silenciar la voz de Bruno y le das la palabra a los que te aman, a los que te arriesgan en la vida, te vuelves más libre. Y al volverte más libre, te vuelves creador. Claro. Y ahí está el punto del tema. Hay que escuchar al que nos ama. Bruno no es ningún villano, o sea, Bruno somos nosotros. Uh-huh. Bruno solamente le pone voz. Y creo yo que lo primerito que tenemos que hacer, así como por decir, es el paso 1, es identificar cuando está hablando Bruno. O sea, identificar que eso que yo estoy escuchando es Bruno. Uh-huh, uh-huh. A lo mejor le hiciste caso, pero primero identifica que es Bruno. Uh-huh. Porque si no lo identificamos, entonces se hace una mezcolanza. Entonces, paso 1, identifica que es Bruno el que te está diciendo, no puedes, no te va a salir, tú no eres buena en eso. Primero hay que identificar. Y entonces... La mejor imagen para identificar a Bruno es descubrir que te acaba de poner la cadena y te quedaste atrapado. Ya no tienes para más. Claro. Una otra muy querida amiga mía que hablamos mucho de Bruno y se iba a ir ella a un viaje importante y yo le decía, acuérdate, la frase de tu viaje tiene que ser silencio, Bruno. Silencio, Bruno, silencio, Bruno, silencio, Bruno, silencio, Bruno. Porque hay que identificar a Bruno. Y una vez que lo identificamos, y entonces podemos estar solo entonces en condición de decir, ¿y qué me dice el que me ama? Uh-huh. Y darle voz al que me ama, porque luego a veces nos afanamos en no escuchar al que nos ama. Uh-huh, uh-huh. ¿No? O sea, ¿qué me dice el que me ama? Que es el caso del señor de la terapia. Desarrolló un oído experto en ver la parte que descalificaba y no escuchaba la parte del amor que su esposa le prodigaba. Exactamente. Claro. Exactamente. Mira, ya se me cayó una letra. Sí, como ahí está el punto, ¿no? O sea, decir, ok, ahí existe y tengo que reconocerlo para entonces y solo entonces poder escuchar al otro.
Y que fíjense mucho, ojo, hay otras personas que sí nos aman mucho, pero que también toman la voz de Bruno. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, totalmente. Volviendo al tema de mi madre, quiero decirte que con mi madre eso era lo que pasaba, que luego pasó con otras personas, pero con ella me sucedía mucho que por un lado yo era su hijo amado, yo era su hijo en el que ella confiaba ciegamente, Ajá. pero era terriblemente, terriblemente descalificadora. Por ejemplo, llegaban mis notas y si yo llegaba con 9.9 me decía, pero ¿por qué falta un punto? Yo tenía que llegar con 10. ¿Y por qué no terminaste eso? Porque entonces para mí era como por un lado la sensación de confianza que ella tenía en mí y por otro lado la terrible exigencia que tenía con él. Entonces yo aún en mi vida actual sigo navegando en esas aguas, ¿no? Entre la exigencia y la compasión. Claro. Claro, porque, y fíjate que me vino, y bueno, quería tocar este tema de cuando la persona que te ama se convierte en Bruno. Por este mismo ejemplo que te ponía de mi amiga que se fue de viaje y que yo le decía, silencio Bruno, silencio Bruno, silencio Bruno. Y cuando regresa, muy emocionada porque logró acallar a Bruno, entonces su mamá le dice, es que ¿cómo a tu edad estás haciendo eso? O sea, no hagas eso, ¿cómo a tu edad? Y yo le decía, por eso, justo a tu edad, qué bueno Justo, que lo estás haciendo, ya se me amiga. hizo Claro, tarde. te siento sentí eso muy tarde. Pero entonces yo ahí entendía. Yo no dudo del gran amor, profundo amor que le tenga a su madre. Y a veces en nombre de ese amor se convierten en Bruno. Y entonces se hace un poquito complejo, ya se nos fue mucho el tiempo. Pero ¿Vamos a ir cerrando? sí. Ok. ¿Qué te parece que pensamos en que ese Bruno, que originalmente es una voz exterior, cuando la interiorizamos, somos nosotros quienes le ponemos ese rostro interior para no asumir la responsabilidad de que quienes nos descalificamos somos nosotros? Y es tiempo de aprender a amarnos de manera compasiva. Claro. Es tiempo de aprender a amarnos de manera compasiva. Ser menos malditos con nosotros. Ser menos asesinos con nosotros. Y aprender a escuchar como esa otra parte que allí un poquito tímidamente me dice, sí puedes. Sí se puede hacer. Dale voz a ese, ¿no? Dale voz a esa vocecita que dice, y sí. ¿No? Sé compasivo contigo mismo. Qué bonito, muchas gracias por eso. Bueno, pues aquí terminamos. Silencio, Bruno. Y que hable el que nos ama. Y que hable el que nos ama. Y que ese que nos ama sea también nosotros mismos. Claro, claro. ¿Sí? Que hable esa voz que susurra y que dice, hazme caso, de verdad, si puedes. Hay que ponerle volumen a esa voz. Y bueno, pues con esto vamos terminando. hazle caso al que te ama y reconoce cuando te habla Bruno y di, silencio Bruno. Pues nos despedimos. Nos despedimos y como la versión era italiana, arrivederci. Ciao tutti, arrivederci, ci vediamo dopo. Noi siamo tanti contenti di stare qui questa giornata in questo video. Chao. Chao. Suscríbanse, no se olviden, compartan el videito si les gustó y denle like. Bye, gracias por su tiempo. Hasta luego. Chao. Chao, tutti.